Todos nosotros, como personas, somos grandes, somos inteligentes, tenemos fuerza de voluntad y tenemos tantos atributos. Pero junto a la grandeza que tenemos, también nos damos cuenta que somos frágiles, que somos débiles, que necesitamos de las otras personas. Solamente el orgulloso, que está lleno de sí mismo, cree que no necesita de los demás y es autosuficiente. Y entonces, tantas veces por esta autosuficiencia le toca romperse los dientes con la piedra. Necesitamos de los demás. Necesitamos el acompañamiento. Y el acompañamiento es saber estar con la otra persona o con los hermanos. Es saber estar para caminar juntos y caminar juntos para ayudar. Y solamente podemos ayudar cuando tenemos una actitud de respeto que es parte del amor. Y esa es la experiencia de las personas normales. El Evangelio quiere insistirnos en este aspecto de la vida cristiana. Y miren ustedes cómo el mismo nombre del Señor que se encarnó por obra del Espíritu Santo es el Emmanuel. ¿Y Emmanuel qué quiere decir? Dios con nosotros. Y precisamente quien nos acompaña es el Señor. Y que nos acompaña en todo momento de la vida. Pero necesitamos la actitud de fe. La actitud de fe para saber distinguir al Señor en medio de los acontecimientos de la vida. Ahí el Señor está con nosotros y va haciendo camino. Nos dice el Evangelio que esta aparición que encontramos hoy fue la tercera. Y Jesús se aparece en las actividades de la vida normal de los apóstoles. Pedro fue el que tomó la iniciativa. Ellos eran pescadores y habían estado escondidos tanto tiempo por miedo. Pero con la resurrección del Señor se llenaron de la fuerza que da el Señor, y Pedro dice: me voy a pescar. ¿Y qué hicieron los demás? Vaya pues Pedro, que te vaya bien, ahí nos traes pescar. ¿Qué hicieron los demás? Se fueron a pescar. Y ellos eran personas de experiencia, porque su oficio era ese. Tantas veces nosotros en nuestro trabajo y en otras situaciones de la vida experimentamos la esterilidad, experimentamos la sequedad. No pescaron absolutamente nada. Y
se aparece el Señor. Al principio no lo distinguieron, pero miren lo que sucede. Juan, con esa visión de fe, lo reconoce y dice: es el Señor. Pero cuando se dice es el Señor, hay que tomar decisiones. La persona que nunca se decide en la vida no pasa de Sopia Gavilán. Hay que decidirse. Entonces Pedro se amarró la túnica en la cintura y se tiró al agua. ¿Por qué? Porque era el Señor. Pero ya el Señor les había indicado por dónde tenían que tirar la red. La tiraron y la pesca fue asombrosa, más de lo que estaban acostumbrados. El Señor siempre da lo que más conviene. Tantas veces nosotros somos pidones con Dios y hay que pedir, ¿verdad? Hay que pedir. Pero no siempre obtenemos lo que pedimos. ¿No es cierto? A veces nos ven palabrería y no obtenemos lo que pedimos. Es que no conviene. Yo tengo la costumbre, miren, cuando puedo, de comprar el cachito de la Santa Lucía. Pero yo jamás voy a ser menso de hacer una oración y decirle al Señor: ay, Señor mío, este billetillo que compré de la Santa Lucía, y le voy a hacer una cruz, que me saque la lotería. Jamás lo voy a hacer. Si gano, qué bueno. Pero si no gano, ayudé a los ciegos y sordomudos. Que la intención es esa. Pero no voy a orar para que me saque la lotería. ¿Qué tiene que ver eso con la salvación? El Señor da lo que conviene a lo esencial de la vida, para que no se les fuera la noche en blanco en la pesca. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? Les indicó. No tiró la pesca el Señor. Es que a veces nosotros queremos que de una pita putunque rústica el Señor nos dé hamata de seda. Eso nos pasa tantas veces. Entonces, no tiró la red del Señor, les indicó. Y ellos en obediencia la tiraron y la pesca fue formidable. Para decirnos qué cosa la palabra, que Dios da aquello que es esencial a la vida. Y no nos va el Señor a complacer nuestros caprichos espirituales, porque a veces estamos llenos de caprichos espirituales y no nos vamos a lo esencial, que es el amor como fruto de una fe viva. Entonces el Señor va con nosotros. El Señor nos acompaña y nos acompaña para que continuemos el camino hacia el reino de Dios. Ese reino de santidad, ese reino de justicia, ese reino de solidaridad. El Señor fue solidario con aquellos pobres que no habían pescado nada. Ese reino de amor y ese reino también de misericordia y de perdón. Y es precisamente ahí donde el Señor nos quiere como testigos suyos.
La primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla precisamente de esto, de la coherencia en la vida cristiana, de aquellos dos apóstoles, Pedro y Juan, que habían hecho el milagro en el nombre del Señor de sanar a aquel paralítico, y todo el mundo estaba asombrado, menos quienes, aquellos incapaces por su orgullo espiritual de reconocer la presencia y la obra de Dios. ¿Por qué? Porque se creían perfectos, cumplidores de la ley. ¿Y cuántas veces nosotros, mis hermanos, cuando pensamos que la fe es cuestión de cumplimiento, hacemos de la fe una cosa? Y la fe no es una cosa. La fe es el evento permanente de que Dios está actuando y de que Dios está transformando la vida. Y por eso la fe entonces es una fe que da frutos. Es una fe que testimonia. La fuerza del amor de Dios. No es una fe milagrera. Creer en los milagros no es tener fe milagrera. Creer en los milagros es saber distinguir la obra del Señor en medio de la vida, para mejorar la vida. Caso que Pedro y Juan, en el nombre del Señor, hicieron aquel milagro para demostrarnos que ellos sí eran los meros de la fe. Lo hicieron pensando en ese pobre paralítico. Y las obras del cristiano no son para vanagloriarse. ¿Cuántas veces nosotros somos como el fariseo en el templo? Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra. La oración no es cuestión de hablar mucho, es de pujar en el amor. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque yo pago el diezmo, porque yo ayuno, porque yo hago tanto. Esos que hacen oración así están buenos para jugar yo. Y la vida cristiana no es eso. La vida cristiana es hacer la de aquel publicano que se quedó atrás y que reconoció el amor de Dios. Perdón, Señor, porque soy un pecador. Y el que salió justificado fue aquel que reconoció que era frágil. No salió aquel que era muy lleno de sí mismo y creía que por cumplir eso le andaba bien. El pecado de los fariseos. La palabra fariseo, cuando nosotros lo oímos, inmediatamente ¿con qué la identificamos? ¿Con qué identificamos la palabra fariseo? Hipócrita. Pero no quiere decir tanto eso. Ese es el sentido que le hemos dado por lo que vemos en los evangelios. Pero la palabra fariseo quiere decir separado. Entonces ellos se separaban de la chusma pecadora. ¿Por qué? Porque se podían contaminar. Y no es aquello que entra lo que contamina, es lo que sale de tu corazón. Entonces ellos, como eran los puros, como eran los cumplidores, se separaban. Y la oración del fariseo en el templo demuestra de cuerpo entero la realidad de algunos de nosotros, que tenemos tanto que aprender de la humildad del publicano. ¿Para qué? Para saber distinguir el paso del Señor en medio de nuestra vida, como lo reconoció San Juan.
Los otros apóstoles no habían reconocido al Señor. Fue San Juan. Es el Señor. Y una vez que nosotros lo reconozcamos, demos testimonio e indiquemos al Señor. Y digámosle a los demás, es el Señor. Y entonces nos vamos a estar acercando cada vez más al reino de Dios.